Oli, estamos en la parte 10 del Caballero del Dragón de Fuego y voy a poner música. Ya, como dije, esta es la parte número 10 del Caballero del Dragón de Fuego y voy a leer. Voy a continuar leyendo. Nos quedamos entonces aproximadamente a unos 10 kilómetros del nido, en dirección de la capital, se encontraba el Templo del Fuego Extinto. Al que Grumble solía acudir después de cada batalla. El templo había sido construido en medio de un bosque, aprovechando uno de los torrentes que fluían desde los bordes del cráter principal. Casi como si alguien hubiera trasplantado un pedazo de una isla tropical en medio de las tierras del norte. El torrente alimentaba una fuente, a cuyo alrededor se encontraban dispuestas en círculos las estatuas de los dioses. La estructura del templo era de madera y su decoración recordaba al mascarón de la proa de los barcos con la que los osos marinos habían surcado los océanos en el pasado. Cuando Grumble llegó en aquella ocasión al templo, el primero en recibirlo no fue una persona, sino un animal. Ludwig, el lobo plateado, un viejo conocido suyo, que ahora había crecido tanto como para poder ser la montura de algún guerrero. Ludwig corrió hacia él, olfateando, contento, buscando caricias como si fuera un cachorro. De hecho, pese a su impresionante tamaño, a Grumble, que también era gigantesco, se lo seguía pareciendo. «Bienvenido de nuevo, caballero del dragón», saludó Benedicte, que a pesar de los años seguía siendo tan menuda y adorable como Grumble era grande. Sin embargo, sus ojos parecían cada vez más translúcidos y su piel se había vuelto tan diáfana que casi resultaba transparente hasta un punto aterrador. Uy, estaba media tétrica. Tan blanca de tétrica. En la comunidad del Templo del Fuego extinto vivía tanto sacerdotisas veteranas como sus jóvenes ayudantes. Las hermanas más jóvenes de Benedicte se pusieron a chillar de emoción cuando vieron aparecer a Grumble. Recuerden que este es un guerrero imponente, capaz, fuerte y gigantesco. Soy una sacerdotisa y nunca podré casarme contigo. Lo siento mucho, Grumble, dijo Benedicte con tono tajante, mientras miraba en dirección a sus compañeras, como si les estuviese lanzando una regañadiña silenciosa. «¿Qué te pasa? No te he mencionado el matrimonio en mi vida», protestó Grumble. Para el caballero pelirrojo, los momentos que pasaba junto a la muchacha eran como soplos de aire fresco en medio de su caótica vida. Se quedó sin familia muy joven. Nunca había conocido el amor romántico y desde que tenía uso de razón, todos le habían prejuzgado debido a su gran tamaño. Al final, había llegado a la conclusión de que era más fácil cumplir las expectativas que la gente depositaba en él y convertirse en una máquina de matar que intentar explicar cómo eran las cosas en realidad. Aparte de los hermanos de armas junto a los que había sobrevivido en numerosas batallas, el círculo social de Grumble se reducía a 4 personas: Edvard, Sigurd, Kristen y Benedict. Le costaba demasiado establecer vínculos de confianza con desconocidos. Grumble empezaba a perderse en sus pensamientos cuando Ludwig se frotó contra su pierna. «Oh, sí, tú también estás ahí», lo que hace un total de 4 personas y un animal en mi vida.
pensó. Ludwig hacía las veces de guardaespaldas de Benedicte. Saber que el lobo le acompañaba en todo momento le proporcionaba a Grumble la tranquilidad de pensar que la joven se encontraba a salvo, incluso cuando él debía pasar meses enteros apostado con tropas sin abandonar el nido. Camino entre la capital y el nido del dragón de fuego, mientras que el bosque donde había conocido a Benedicte de niña estaba entre este último y el fuerte Chester. La joven sacerdotisa podía acceder con total libertad al nido, en parte porque todos los guardianes la conocían y en parte porque siempre llegaba a lomos de Ludwig. Montada en la bestia, Benedicte podía desplazarse con facilidad por todas partes, incluso a lo largo de acantilados, donde hasta una persona normal tendría problemas para avanzar, ya fuera de pie o a caballo. Si un día te sientes perdido, ven a verme, le había dicho Benedicte en el pasado. Como sacerdotisa del Templo del Fuego Extinto, podré leer tu futuro. No necesito vuestro oráculo para saber que mi único futuro es luchar contra Tudor hasta alcanzar la victoria. ¿Estás seguro de eso?, replicó ella, con los ojos traslúcidos clavados en los de él. Siempre he sentido que algo inmenso emana de ti. Creo que el Beherit podría llegar a trastocar ese destino que tú pareces tener tan claro. No se equivocaba esta chiquilla, no se equivocaba. Ya van a saber por qué después. El Beherit, murmuró Grumble, al recordar la extraña piedra que llevaba siempre colgando de su fiel martillo de guerra. Benedicte había descubierto que se llamaba así, gracias a una de las ancianas del templo. También le había explicado que se trataba de un objeto mágico de la antigüedad y que, según la leyenda, concedía el verdadero deseo de su dueño en un momento predestinado, aunque solo a cambio del sacrificio de su carne y sangre. No obstante, el significado concreto de aquella predicción se había perdido con el paso del tiempo. En cualquier caso, para Grumble, el Beherit nunca había sido más que un trofeo que encontró en el estómago del tigre. Le resultaba inconcebible que un objeto tan pequeño tuviese el poder de influir en su destino. Sin embargo, puesto que también lo consideraba como un símbolo de su conexión con Edvard y Sigurd, no se sentía capaz de desprenderse de él. Lo tomó como amuleto. Muchas gracias, Barito Arevalo. Nordkapi, capital del Gran Ducado de Grand, oculta tras los aposentos del Gran Duque, existía una habitación secreta que daba a un pasaje de emergencia. Para casos de peligro, llevaba a campo abierto más allá de las murallas de la ciudad. También incluía una armería con unas celdas para encerrar a prisioneros especiales, aquellos cuya existencia debía mantenerse en secreto a los ojos del pueblo llano. ¡Maldita zorra! Sin embargo, en ese momento presente no estaba ocupada por nadie que reuniese aquellas características, sino por una joven inocente e ignorante de la misma capital, llevada allí 3 días sin que nadie le hubiese desatado de manos y pies. Ni siquiera podía suplicar ayuda porque le habían cortado la lengua, ¡ay, pobrecita!, y arrancado los dientes, por lo que ya solo era capaz de emitir gemidos estrangulados. ¿Qué era lo que estaba haciendo cuando el gran duque Hakon le metió su miembro en la boca y eyaculó directamente en el fondo de su garganta? ¡Ay, pobrecita! No, la están torturando. La chiquilla se atragantó y empezó a toser. «Trágatelo todo, estúpida», gritó. Tras darle una bofetada, tomó un atizador para la chimenea
que colgaba en la pared y la golpeó hasta que le desgarró la carne de la cara y pudo ver el blanco de sus huesos debajo. Todo el odio que sentía hacia su hermana y los nobles que habían tratado de eliminarlo, lo estaba volcando en aquella pobre desgraciada que había ordenado que le trajeran desde la ciudad. Sus súbditos la odiaban por su culpa. El humor de Hakon empeoraba por momentos mientras pensaba en Grumble, a quien el pueblo adoraba gracias a sus victorias. Por alguna razón incomprensible, el linaje de los cazadores de mar se había manifestado en él con más fuerza que en nadie a quien conociese. Por él también contaban con antepasados ilustres. Entonces, ¿por qué solo le prestaban atención a aquel gigante pelirrojo? Me estoy trabando, ¿verdad? Una serie de atroces asesinatos estaban estremeciendo el corazón de la capital, y el culpable no era otro que el mismísimo gran duque Hakon. Hakon contuvo a duras penas su arranque de violencia para no matar a su víctima y así continuar con el abuso al día siguiente. No, pobrecita. No tenía gracia si la chica moría demasiado rápido. Quería verla sufrir hasta la desesperación y hacerla agonizar lentamente a medida que le cortaba su carne a tiras con un cuchillo de madera. Cuando salió de la celda, una silueta lo estaba esperando, en la oscuridad. Se trataba del jefe de Manos de las Sombras, el cuerpo de espías del ducado, dotado de habilidades físicas extraordinarias. Estos especialistas en el trabajo sucio apoyaban desde la oscuridad las decisiones del gran duque. Su eficiencia era tan grande que se solía comparar con los Bakiraka, un famoso clan de asesinos originarios del lejano Kuchan. Los espías y asesinos que conformaban las Manos de las Sombras vestían todos con pieles de animales teñidas de colores oscuros, como el negro o el gris, y llevaban sandalias finas de cuero blando para que nadie pudiera oír sus pisadas al acercarse. Las Manos de las Sombras vivían por y para el gran duque, y acataban todas sus órdenes sin cuestionarlas jamás. Su lealtad absoluta los había llevado a convertirse en cómplices de sus asesinatos. Ellos eran los que secuestraban a las chicas primero para luego colgar sus cuerpos destrozados en la ciudad. ¿Qué quieres, Mateus?, preguntó el gran duque. Hemos capturado a un espía de Tudor, Excelencia, y torturarlo para arrancarle lo que sepa y mantenerlo después de forma de tu trabajo habitual. No es nada que debas consultar conmigo. Digamos que se trata de un espía algo especial. Sé más claro. Se ha presentado ante nosotros como emisario oficial del general Abecasis del Imperio Tudor. Ajá. ¿Y os le habéis creído? Sus habilidades como espía son impecables y aún así se ha dejado capturar con relativa facilidad. Además, llevaba encima una carta lacrada con el sello del general. En mi opinión, su argumento de que se trata de un emisario resulta más creíble. Con que el imperio me envía un mensajero, ¿eh? El gran duque se lo pensó durante unos momentos antes de dar su respuesta. De acuerdo, lo recibiré. Debo informar al general Kirsten y a Grum. No, interrumpió Hakon, tajante. Ni una palabra a esos dos. A vuestras órdenes, Excelencia. Tras la conversación con Mateus, Hakon se dirigió directamente a las mazmorras del castillo. El mensajero del que le había hablado el jefe tenía los ojos saltones como un pez
y sus labios esbozaban una media sonrisa, a pesar de la situación poco halagueña en la que se encontraba. ¿Eres tú quien afirma ser un enviado de Abecassis? Es un honor conoceros, excelencia. El gran duque sacó de su bolsillo la carta sellada que Mateus le había entregado. Rompió el sello y la desenrolló frente al emisario. Pero esto es una hoja en blanco. ¿Te burlas de mí? No, pero no puedo arriesgarme a dejar nada que pueda comprometer la misión, respondió el hombre calvo. La misiva no era más que una forma de probar mi identidad con el sello oficial del general. Abecassis dejar por escrito la información que ya he retenido en mi cabeza. Habría podido resultar problemático en caso de caer en otras manos que no fueran las de los interesados. No estoy muy seguro de que no estéis intentando engañarme. Os sugiero que me escuchéis antes de juzgarme. Y bien, ¿de qué quieres hablar conmigo, espía cautivo? Ahora mismo, Tudor cuenta con la fuerza militar de 100.000 hombres y se dispone a lanzar una campaña masiva contra vuestro territorio. Mi mensaje incluye una propuesta para que logréis escapar ileso a la toma de la capital. ¿Cómo? ¿Van a lanzar un ataque a gran escala? Tus manos de las sombras son espías con mucho talento. Podéis pedirles que confirmen lo que estoy diciendo ahora. El imperio lleva meses requisando todos los barcos de la región perteneciente a mercaderes o piratas para transportar a las tropas hasta la isla de Grant. No es nada fácil traer 100.000 soldados hasta aquí. ¡Hijo de perra!, exclamó Mateus, que había seguido a su señor de cerca todo el tiempo. El gran duque levantó la mano para indicarle que se detuviera. Adelante, explícame en qué consistía el trato. El trato. Ya, nos quedamos en la página 85. Y aquí ya se viene el capítulo 3. Pero eso ya lo voy a dejar para la siguiente lectura. Hace rato que no leía El Caballero del Dragón de Fuego y es una serie que no quiero dejar sin terminar. Así que bueno, si te has dado una vuelta por acá por el TikTok, un saludito para ti. Si lo estás viendo a través de YouTube, me sería de mucha utilidad si le das like y me sigues para yo poder seguir trayendo este tipo de contenido que a mí me sirve también para practicar. Me gusta leer y me ayuda a mejorar la pronunciación y a ser más fluida al momento de hablar en otros videos, en algún otro contenido. Así que eso. Y voy a dejar el link ahí del TikTok donde lo estoy haciendo 100% en vivo. Si te interesó este videito, hay más en este canal en donde puedes leer las partes anteriores. Una vez que ya haya terminado de leer todo el libro, lo voy a dejar, voy a recopilar esas partes, por supuesto, y lo voy a dejar todo en un solo videito para que lo puedan ver con mayor comodidad. Así que eso, nos estamos viendo. Chao, chao.